Muy buenas noches, amigos de Neorama. Pues yo soy Joel Gustavo, su anfitrión, y hoy tengo el gusto de platicar con la artista plástica Elsa Madrigal, que va a tener una exposición bastante interesante, porque de alguna manera también es una retrospectiva de un trabajo que ya venías haciendo y que va a estar en esta exposición en la sala, en el Salón de la Plástica Mexicana, que se encuentra en Colima 196, en la Roma Norte, que es un lugar Ujú. muy bonito y que tiene tres pisos, y me parece que vas a estar en los tres pisos, ¿no? En las galerías uno, 2 y 3. Esto va a ser el próximo, me parece que es sábado 27 de septiembre del 2025 a las 6 de la tarde. Sí, hola, buenas noches, Joel. Sí, así es. Vamos a estar el día sábado 27. La inauguración es a las 6. Están todos invitados. En realidad las galerías es la de abajo, luego es un primer piso, un segundo piso y hasta arriba también se va a inaugurar otra exposición que es de una grabadora, también una colega que es una grabadora muy buena que se llama Lourdes Alanís. Ella va a mostrar trabajos de grabado. Entonces van a ser dos exposiciones que se inauguran al mismo tiempo. Ah, ok, ok, eso está muy padre, está bastante interesante. Y bueno, pues Ujú. dime cuál es tu sentir de esta exposición en estos momentos, en este mes de septiembre del 2025. Ay, pues ha sido todo muy precipitado. Ya sabes, siempre el, el exponer siempre implica muchas cosas, ¿no? El preparar no solamente el material, ¿no? Sino también, pues, cómo va a estar montado, el montaje en cuanto a la museografía, también los textos, la difusión, en fin, es como mucho trabajo que hay detrás ya de, pues sí, de la exhibición final. La exposición se llama Muchedumbres y otras plagas. Ajá, pero veo que en esta hay una cuestión bastante interesante porque son pues tres tipos de trabajos que se están recopilando, y algunos de ellos tienen mucho que ver con Frank Kafka. Ujú. ¿Por qué este personaje? Bueno, sobre todo con esta novela famosa que es La Metamorfosis, y de hecho aquí pones que muchos de los modos de estas presentaciones de lo que estás presentando como plagas son metamorfosis antroposomórficas, que eso me llamó mucho la atención, se me hizo muy, muy interesante. Sí, bueno, muchos de mis trabajos en realidad esa serie que se llama Antroposomorfias, que ya es de varios años anteriores, yo ya estaba trabajando con las metamorfosis, en donde convertía tanto a mujeres como hombres en algún otro animal. Entonces empecé trabajando con grabados, entonces iba haciendo como la serie de grabados. Esta serie en total son 10 metamorfosis y cada una de las metamorfosis, digamos que tiene como 10 pasos, ¿no? De cómo se convierte, se van convirtiendo poco a poco. Los originales son placas muy pequeñitas de zinc. Trabajé en grabado en metal, en agua fuerte y en agua tinta, y entonces es esa serie. Eh, de hecho, las impresiones originales, digamos que son 10 pasos, pero en realidad hice una impresión de 19 para que fuera como un tiempo circular en donde el personaje se convierte en animal y luego va de regreso y se vuelve a convertir en una persona, en un hombre o una mujer, ¿no? Entonces ahí como cómo nosotros tenemos características de animales y viceversa, ¿no? Entonces, cómo es una línea muy fina en qué tan animal es el hombre y qué tan humano es el animal.
esa serie pues trabajé primero en grabado, pero después vi que como esto tenía movimiento y había una secuencia espacio-temporal, decidí hacerlo también en libros. Entonces hice una serie de libros alternativos, de libros de artista, y también hice una serie de videos que también van a estar expuestos en la galería. Y ya dentro Ajá. de mi trabajo ya más reciente, igual vuelvo a trabajar, pero ya con insectas mujeres que tienen características con rostros de mujeres, pero cuerpos de insectas y de diferentes tipos de insectas. Este fue en particular, se llama Insectas 1, lo hice el año pasado, que justamente se cumplía el centenario de Franz Kafka. Y también tengo Insectas 2, que es de este año. Son una serie igualmente de grabados, pero en esta ocasión lo trabajé con otra técnica que se llama sobre poliéster. Entonces primero se hace el dibujo y después lo trabajo en la computadora, después se imprime sobre el poliéster y el poliéster, digamos que ya es mi placa, que es la que voy a ponerle, a entintar como si fuera una litografía, ¿no? Entonces con agua y con la tinta de aceite se repelen y ya va en tintas con el rodillo y ya lo pasas por el tórculo o la prensa y ya puedes hacer varias copias. Pero digamos que el original pues es un dibujo con tinta china a línea. Y Ah, ok, también, ok. ajá, y a partir de esos grabados también hice la versión con libros alternativos. Entonces son 2 libros, Insectas 1 e Insectas 2, y toda la serie de grabados, que en total son 20 grabados de esta nueva, del 2024 y 2025. A mí me parece muy interesante porque al final de cuentas lo que veo y que desde que tenemos la oportunidad de conocernos, de platicar y todo esto, me has platicado mucho del proceso de grabado que lo tienes muy, es como muy ávido. Me acuerdo que había un grabado que me llamó mucho la atención sobre una cuestión de un criminal, ¿no? Un criminal muy famoso. Y esto es algo que me llama mucho la atención y que creo que es muy padre. ¿Por qué continuar el trabajo del grabado en una época en donde la digitalización está muy fuerte y además se viene este oleaje eh, tumultuoso de la inteligencia artificial? El arte que tú haces con dibujos, con el grabado, ¿todavía crees que tenga espacio en este mundo alternativo que se está presentando? Pues sí, por supuesto que, y además hay una tradición en México de grabadores impresionante, ¿no? Entonces hay muchos grabadores ahorita que estamos trabajando y que estamos trabajando a partir del grabado temáticas actuales, ¿no? Y pues es una forma de resistencia porque es una técnica tradicional, sin embargo, también podemos trabajar y con nuevas técnicas, por ejemplo, en este caso, grabado en el poliéster, donde también ya se trabajó en la computadora, se imprimió entonces también se pueden utilizar las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías que no están peleados. Y en mi caso, pues mi trabajo es como multidisciplinario, ¿no? Entonces también hay videos, también hay que también van a estar expuestos, que también hago en la computadora y que también
se ve en las redes sociales, ¿no? O sea, son pequeños videos que yo subo y también se van a poder estar viendo, ¿no? Ok, ok. Y No, también no veo estamos peleados. La que vas a tecnología y tener nosotros. que vas a tener en estas, en esta exhibición, vas a tener también o sea, aparte de los dibujos y aparte del video, un trabajo, una intervención fotográfica. ¿Esto a qué se quiere referir? De los videos, sobre los Ajá. videos, ya no. No, aquí Eh, en el, en el, en la semblanza que me hicieron favor de llegar, dice, ya. en cuanto a técnicas, experimenta con varias posibilidades, desde el grabado, dibujo, intervención fotográfica, collage, Ujú, pintura, encuadernación e ingeniería en papel. Que bueno, pues yo ujú, ya he visto tus libritos objeto, que están muy ujú, padres, pero sí me ujú. llamó la atención lo de la fotografía. Bueno, y ahorita que estás mencionando lo del video, porque pues qué padre que estás en estas disciplinas y qué bueno que es una multidisciplina, eres multiartística en este sentido de la Ujú, expresión, pero ujú, ¿cuál sientes? Porque por un lado el grabado sí es de una gran tradición, en México ha habido grandes grabadores, simplemente pues comenzamos con José Guadalupe Posada, ¿no? Pero eh, ujú. esa circunstancia de trabajar el video o la foto, la imagen es, la visión, la captura es distinta, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo con la fotografía de diferentes modos dentro de todo el proceso creativo. Puedo utilizarlo como para captura de imágenes, o sea, puedo, puedo tomar fotografías, por ejemplo, desde mi celular y después utilizar esas imágenes para crear mis propias interpretaciones o dibujos o grabados. También utilizo fotografías antiguas, ¿no? Entonces, utilizo fotografías familiares antiguas, que entonces también las retomo, las puedo imprimir y las puedo convertir más e intervenirlas en forma de collage, o también las retomo como modelo y también, digamos que hago grabados reinterpretando esas fotografías antiguas de la familia, o también retomo fotografías antiguas de la ciudad, o también tengo una serie de libros que están relacionados con la Ciudad de México, en donde también utilicé la fotografía para captar los paseantes, cómo iban caminando, los transeúntes, y es una serie que se relaciona precisamente con la muchedumbre, con los transeúntes, con todo ese ir y venir de esa masa que se va moviendo, ¿no? Y entonces también en ese sentido utilicé como herramienta pues la fotografía. Ajá. Y bueno, en varias de estas imágenes tengo entendido que se tomaron en el centro. Sí, sí, aquí presento en la exposición, presento diferentes libros alternativos que son sobre la Ciudad de México y son como lugares como muy emblemáticos de la ciudad, el Munal, el Ángel de la Independencia, un vagón de metro, en fin, son como sitios reconocibles por todos nosotros, bueno, los habitantes de la Ciudad de México, y como creo una especie de teatrines o de maquetas con todas, con los edificios y con los personajes, ¿no? Y cómo se van relacionando, ¿no? Y cómo vamos formando tanto los seres de piedra o de mármol, como los seres vivos que caminamos y también como los edificios, nos vamos como creando historia y vamos conviviendo. Tanto,
tanto y también también quedan el alma o las personalidades de las personas, quedan fijadas en los muros de esos edificios, ¿no? Que hay mucha historia y también nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos también caminaron por el centro histórico. Entonces es como un lugar de conjunción de diferentes tiempos. Ah, mira, qué interesante, es una buena reflexión al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, pues son diversos libros que pueden ver en la exposición, que están realizados con técnicas de pop-up o de ingeniería en papel. Aquí la cuestión es que desgraciadamente, pues en la galería no se pueden, la gente no puede manipular los libros, sin embargo, se van a hacer por lo menos, al menos una visita guiada en la que yo pueda mostrarles, explicarles libro por libro y también con ayuda de guantes, entonces ya poder manipularlos algunos libros, ¿no? Para que vean cómo se abre, cómo se cierra. Entonces son libros que siempre nos van a dar sorpresas, ¿no? Porque son libros diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿no? De forma rectangular, que se abren y se leen de izquierda a derecha, que ahí lo más importante es el texto en relación con estos otros libros, como lo llama Raúl Renan, pues son libros con diferentes formatos, con diferentes estructuras. Es más, ninguno, aunque sean de la misma especie, se parecen uno con otro y siempre nos crean sorpresa, ¿no? Y la capacidad de poder tener una relación como más íntima y sensible, sensorial, no solamente del tacto y de la vista, sino también incluso hay libros tan grandes que tienes que recorrer con el cuerpo, caminando o utilizar el cuerpo completo, o también hay libros sonoros, también que son para escucharse o para olerse, en fin, son libros que nos van a sorprender. Ah, ok, ok. Oye, qué interesante esto del libre objeto. Es algo de lo que manejaba Humberto Eco en Ópera Prima, ¿no? De que podías, bueno, él se refería un algo al texto, ¿no? A libros como lo que en un momento dado surgieron con Rayuela de Julio Cortázar o el poema Blanco de Octavio Paz, ¿no? Que se iba leyendo, iban cambiando las páginas Diferentes y todo lecturas. eso, y que no se leía de una manera convencional, ¿no? Sino que era de otra manera. Entonces, aquí lo que predomina son las imágenes y Sí. como tú dices, la oportunidad incluso de la movilidad, ¿no? Al abrir el libro y tenerte que mover y todo eso. Eso me parece muy interesante. ¿Por qué has optado por hacer todo este tipo de trabajos? O sea, bueno, yo entiendo que a ti siempre te ha gustado el grabado, pero sí veo que hay una ramificación y una versatilidad en el tipo de trabajos que estás haciendo. ¿Por qué hacerlo? Sientes tú que puede ser la finalidad de ello o la inquietud con la que lo iniciaste? Bueno, yo en principio por el amor a los libros, ¿no? O sea, sí. Entonces, hacer un libro que no existe y que me gustaría que existiera, y entonces crear tu propio libro, ¿no? Porque finalmente somos constructores o sea, los artistas que nos dedicamos a hacer este tipo de libros, somos constructores, ¿no? De, pues de algo que no existe y que está en nuestra mente y que lo podemos hacer tangible, ¿no? Es un libro único, ¿no? Yo cuando era chica, pues estaba rodeada de libros, porque mi papá era catedrático de la UNAM, era maestro de literatura, entonces mi casa, más que casa, era una biblioteca.
Entonces, digamos, desde ahí, pues me gustaban los libros, tocarlos, sentirlos y, y eso, ¿no? También el hacer libros es ese contacto y ese olor, es siempre crear un objeto, ¿no? O sea, como que creas un objeto en donde puedes mezclar diferentes técnicas y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Porque no hay reglas. En mi caso me gusta, o sea, como en que empecé a hacer libros con grabados, ¿no? Y en un principio comencé a hacer libros donde mandé a hacer una estructura de madera, hice un acordeón gigante. Y bueno, también cuando, ya formalmente, digamos, cuando empiezo a hacer libros, es a partir de un seminario de tesis donde estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño. Había un seminario dirigido por el doctor Daniel Manzano, que era un seminario de tesis con opción para recibirte y hacer un libro objeto. Un libro alternativo. Entonces ahí fue cuando formalmente ya hice como conciencia de empezar a hacer este tipo de libros. Entonces hice un libro para mi tesis de licenciatura, hice otro más para mi tesis de maestría, y de ahí pues ya se me abrió un mundo donde yo también necesitaba, más que mandar a hacer, digamos que las estructuras para hacer mi propio libro, yo quería aprender a hacer por mí misma absolutamente todo. Por eso empecé más, más tarde a buscar cursos y talleres relacionados con la encuadernación. Y ahí ya es otro mundo y también me gustó y actualmente pues sí, también hago encuadernaciones, hago un poco de cartotecnia, de hacer cajas y como pues todo se va juntando, ¿no? Entonces ese amor por hacer libros y también mi amor también por el grabado, entonces se pueden como conjuntar y hacer diferentes, pues sí, obras. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y en sí el título, ¿por qué le pusiste muchedumbres y otras plagas? O sea, ¿la muchedumbre humana es una plaga? No necesariamente, pero sí puede haber un límite ahí entre que hasta dónde es muchedumbre y hasta dónde ya Es una los plaga. humanos Ajá. nos podemos convertir en plagas. No, pero ese es un juego, ¿no? Entre los insectos, los animales, incluso los objetos durante la pandemia, que, Ajá. bueno, estábamos en soledad, pero pues ahí lo que más había, que era en nuestras casas o en nuestros estudios, pues era estar rodeado también de esa plaga o de objetos, ¿no? Entonces, digamos, muchedumbres, porque son diferentes tipos de muchedumbre. Ajá. Y me llama mucho la atención esto de los insectos. Bueno, hay este homenaje a Kafka y sobre todo a la Uh -huh, metamorfosis, uh pero -huh, creo que tu manera de hacer esto se volvió como más etimológico de alguna manera, porque te como que sí te metiste en esta cuestión. Veo que en esta presentación va a haber mariposas, abejas, escarabajos, hormigas, cien pies, uh -huh, cucarachas, arañas, y uh me llama -huh. mucho la atención porque para ser mujer, pues sí te metiste de una manera muy etimológica, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el nombre de la serie se llama Insectas. Sectas, ajá. Y entonces es como, es hablar El de la doble mujer, juego, el doble ajá, juego, ¿no? de insectas y además de sectas, de esa capacidad que tenemos las mujeres también para organizarnos. Y,
y quise hacer también muchas veces nos sentimos como insectas o la sociedad nos ha señalado como algo inferior. Entonces, de ahí por ahí el patriarcado, ¿no? De hacernos sentir menos a las mujeres, también como sentirnos a veces como insectas o como una Gregoria Samsa, en donde te ves señalada por la sociedad misma o incluso por uno mismo, ¿no? Como te exiges y demás. Entonces está ese tipo de insectas, ¿no? Pero también están las otras insectas que son que, que, que son inteligentes, que son luchadoras, que son, en fin, que son como, digamos que un reflejo de los diferentes tipos de mujeres, pero con cuerpos de insectos, ¿no? Entonces, como que tomar esas características, ¿no? Y como que Ajá. reflejarlo en la sociedad, relacionarlo con las características que tienen ciertos insectos con las características que tenemos las mujeres, que tenemos pues muchas personalidades, muchas características diferentes. Oye, y bueno, este tipo de trabajos, ya mencionaste, y se menciona mucho que este tipo de trabajo lo iniciaste tú durante la pandemia. O sea, tú en realidad siempre has vivido la creación en soledad, pero en la pandemia fue algo más fuerte, ¿te impactó la pandemia a ti como persona y a tu trabajo? Pues Pues como estábamos encerrados, pues creo que a mí me benefició en el sentido de que pues me desconecté del mundo y me puse a crear muchos libros, sobre todo. Durante la pandemia hice muchos dibujos de objetos que eran lo que teníamos a la mano, ¿no? Entonces era como regresar a tus orígenes y voltear a ver a lo elemental, ¿no? A estos objetos que te rodean en el día a día, en lo cotidiano y que pues por las prisas o pues por tus actividades no volteas a ver, ¿no? No volteas a ver la mesa, no volteas a ver el cuchillo, la cuchara, y estando encerrado, entonces ya como que regresas eso, al origen, y entonces hice una serie de dibujos que se llama Mirada desde el interior. Entonces, diario me hice a la tarea de hacer un dibujo diario durante muchos meses. Y de ahí salió un libro que se llama Mirada desde el interior, que es un libro que con esos dibujos de esos objetos, que es son 3 acordeones que cuelgan y es un libro que cuelga del techo donde salen 3 acordeones con los objetos y Ajá. es como un símil de como si fuera un mueble de la casa donde pues está allí pero no se puede mover, ¿no? Es como si fuera una lámpara o algo Ajá. como que te estorba, pero ahí está y no se puede manipular o se puede quitar, porque ahí está colgado y sin poder quitarlo. Entonces era un poco eso, hice ese libro, hice otro que se llama Quetzalcoatl y otro que se llama Ciudad Espejo, que era también con la temática de la Ciudad de México. Entonces, por un lado es Ciudad Espejo porque son 2 tomos, digamos, de libros. Un tomo es cómo estábamos antes de la pandemia, entonces sale también el Zócalo capitalino con muchos personajes y, y por el otro lado, el otro tomo es representar el vacío cuando estuvimos en la pandemia, que nada más estaban los edificios. En un principio pensé hacer nada más digamos, la silueta, el gofrado del grabado, o sea, que nada más se viera la silueta en blanco, totalmente sobre el papel,
pero como que no me resultaba bien. Y al final lo que decidí hacer es hacer los edificios, imprimirlos, pero muy sutilmente, o sea, con un gris plateado así como muy, muy sutil. Entonces era como la representación de ese vacío, que es el vacío, pero a la vez siempre, aunque no haya gente, pero están esas energías, ¿no? Que quedan. Por eso decidí no hacerlo totalmente blanco con los relieves, sino hacerlo muy sutil los edificios, ¿no? O sea, esa era como la representación de ese vacío, pero que no es totalmente vacío, ¿no? Que están ahí las Ok, energías. ok. Muy bien. Oye, pues, a mí me parece muy interesante esta exposición que vas a tener el próximo sábado 27 de septiembre, es la inauguración, 27 de septiembre del 2025 a las 6 horas en el Salón de la Plástica en Colima 196 en la Roma Norte, en la Cuauhtémoc. Y lo que me llama mucho la atención es esto. Yo ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a este lugar que está muy padre, pero, Ujú. o sea, si vas a estar en las tres galerías, todo tu trabajo va a estar en las tres galerías. Sí, son 3 salas, sí. Galería 1, 2 Ah, y 3, y hasta arriba hay otra más que es donde va a estar exponiendo Lourdes Alanís sus grabados. oye, Sí. y qué tanto se tardaron para que te hicieran la curaduría, porque creo que eso es un poco, es así como muy, se lleva tiempo, ¿no? Para poder hacer la exposición. Pues bueno, eso fue personal, o sea, como que era decidir de, de acuerdo con el título. Bueno, primero decidir el título, o sea, como algo que englobara todas las piezas. Y, y pues como así hacer la selección de cada una de qué piezas tienen que ver con ese título, con muchedumbres y otras plagas. Entonces, por ejemplo, hay libros que me hubiera gustado exponer, pero como que no tenía nada que ver con el título, ¿no? Entonces sí fue como hacer una depuración. En total se decidió o decidí que fueran, son 40 grabados, en total son 18 libros, bueno, son los videos y son 2 series de dibujos y cada serie tiene 22 dibujos. Entonces en Ah, total muy son bien. como 60 obras. Uh-huh. Muy, muy bien, qué interesante. ¿Y qué significa para ti exponer en este Salón de la Plástica Mexicana? Supongo que no es la primera vez que expones allí. No, de hecho soy miembro del Salón de la Plástica Mexicana desde 1996. Se hizo una convocatoria, bueno, una exposición que se llamó De Puertas Abiertas, donde exhibí mi obra, presenté mi proyecto, mi currículum, y pues un jurado fue el que decidió que quienes entraban para formar parte del Salón de la Plástica Mexicana. Sí. Entonces Ah, tenemos ok. ese espacio, los miembros, para pues exposiciones. Realizamos muchas exposiciones colectivas. También el salón pues tiene como convenios, por ejemplo, con la Fundación Pascual, y también se crean sinergias para hacer otras exhibiciones en otros sitios, no solamente dentro de la galería del Salón de la Plástica Mexicana. También tiene convenios con el metro, con el sistema de transporte colectivo metro. Yo expuse, por ejemplo, en el metro a Bellas Artes. Entonces también se exhibe la obra dentro de las vitrinas de ciertas estaciones del metro. Así es como trabajamos.
Y sí, yo ya como había fugitivo. expuesto anteriormente individuales en el Salón de la Plástica. Oye, pues qué padre, me llama mucho la atención, es algo muy interesante. Y en esta temporada que vas a tener hasta noviembre, va a estar esta Ujú, exposición hasta el 16 de noviembre, en un horario de martes a domingo de 10 a 6. Ahora, lo que no ujú. sé, esta exposición para ver tu trabajo y todo esto, ¿tiene un costo o es gratuito? No, es totalmente gratuito, la entrada es gratuita y Ah, ok. entonces pueden ir sin problema a visitar la Y exposición. este tipo de exposición de tus trabajos y todo esto, ¿tú consideras que lo pueden ver los jóvenes o hay un rango para que lo vean? Porque luego el trabajo tiene tendencias, pues, no sé, eróticas o algo, pero no sé, en tu caso veo que hay mucho juego, pero a lo mejor si hay un rango. Pues tengo, por ejemplo, una serie de grabados que tienen que ver con, pues, con el México de hoy. Entonces, digamos que es, en concreto, por ejemplo, tengo una serie que es un homenaje a José Guadalupe Posada, entonces, al igual que él, pues retrato, así como él retrataba el México que vivió, pues yo Ajá. retrato nuestro México. Entonces, pues sí, ahí hay como imágenes que del pozolero o de Ajá, el colgados, famoso pozolero. colgados Sí, en el es- puente, ese, ese fue el que son se me quedó, pantli, ¿eh? El del sí, pozolero. son pantli de los 60,000 muertos. Entonces, digamos que, pues son temas fuertes, son temas de actualidad, pero pues no es nada diferente a lo que puede ver un niño en la tele o en el noticiero, digamos. Ujú. O en sus historietas, ¿no? Sobre todo las de Japón, ¿no? Que traen unos rollos, pero bueno, o sea, ya Sí, los cómics en sí, ajá. sí son violentos, en verdad, ¿no? Ya no son Archie ni nada de eso, ¿no? Ah, Ni no, Memín no, Pingüín. es diferente, Oye, muy diferente a como nos tocó. Sí. sí, sí, sí. Oye, entonces, has estado trabajando en la crónica visual del México contemporáneo. Eh, ¿Sientes que México ha cambiado realmente mucho a las imágenes que nos legó José Guadalupe Posada? Bueno, se entiende que es de la época de la Revolución, ¿no? Todas esas Ujú. imágenes, ¿no? Pues no, yo veo que son muy similares, desgraciadamente. Desgraciadamente creo que que los problemas son muy parecidos. Ah, ok, ok. Incluso las imágenes gráficas son, pues desgraciadamente, son muy parecidas a lo que él no sé, exhibía, ¿no? En su gráfica. Ajá, aunque es más recordado por las calaveritas y las catrinas, ¿no? Sí, sí, también. Sí, Pero pero pues tenía otro él, tipo de grabado que también era como muy social, ¿no? Era muy crónico de la época. sí, y pues sí, de noticias del momento, ¿no? De los asesinatos, y todo era lo que salía en el periódico, eran las noticias, pues él también lo llevaba, pues sí, con sus grabados. Entonces Ah, ok, todo, ok. que si el meteoro, que si la puñalada, todo eso también él lo hacía, no nada más las calaveras. Ujú. Oye, ¿y cómo fue que te iniciaste como artista plástica? Me llama mucho la atención. Ya ahorita ya nos comentaste que en tu casa tu papá era maestro de literatura, que había muchos libros, que tu casa para ti, o sea, los libros siempre fueron así como
pues algo que debía de haber en tu casa, ¿no? Que tenía que existir en tu casa. Entonces, no quisiste aventurarte a una carrera literaria o sentiste que tenías más libertades creativas dentro de el grabado, la pintura, el libro objeto? Pues es que siempre me gustó dibujar. Sí, entonces me la pasaba dibujando todo el tiempo. Más que pintura, siempre fui más gráfica, o sea más hacia siempre mi inclinación ha sido más hacia lo gráfico, hacia el dibujo, más lo lineal, ¿no? Sí ponía colores, pero casi todo lo que yo dibujaba desde niña era más como monocromático y más enfocado más hacia la gráfica, siempre. Y también tenía como, bueno, yo fui la menor de la casa, mis hermanos, tenía yo una hermana que iba a algunos talleres a San Carlos, talleres de pintura y a veces me llevaba. Tenía otro, y tengo otro hermano que se dedicó a otra cosa, a la ingeniería, pero es un dibujante excelente, es buenísimo. Y todo el día estaba dibujando y yo también me ponía a dibujar junto con él. Y después él empezó a tomar talleres de grabado y también alguna vez la acompañé a ver cómo se hacían los grabados, ¿no? Él trabajaba sobre todo hueco grabado, grabado en metal. Y, y tenía una maestra, creo que era polaca, de grabado, entonces, y también pues los libros, ¿no? En los libros donde yo podía ver la historia del arte, el típico enciclopedia del arte, y donde podía yo ver a los grandes, pues sí, artistas, ¿no? De diferentes épocas. De hecho, por ahí tengo algunos dibujos de niña Ajá. que son muy interesantes porque hice dibujos, retratos de, por ejemplo, de mi familia, de mis tíos que nos iban a visitar cada domingo, entonces yo los dibujaba, pero lo curioso de algunos de esos dibujos es que los hice pensando en cómo lo hubiera hecho un cubista. Entonces, digamos que hice los dibujos como si fuera yo Picasso. Entonces, pero fue a propósito, ¿no? Entonces, y yo era pues muy pequeña, pero entonces hice los dibujos pensando en cómo lo hubiera hecho un artista cubista. Entonces, bueno, pero pues es parte de eso, del entorno, de ver los libros, o también me gustaba mucho la Biblia, las imágenes de Doré, me gustaba Ajá. mucho ver esas imágenes. Entonces, bueno, pues de algo sirvió estar entre tanto libro. Y también, Claro. obviamente, la literatura de la lectura. Y pues sí, de niña yo hacía los dibujos y también hacía los textos. E incluso sin estar como plenamente, sin saber lo que estaba haciendo, pero luego hacía mis primeros libros objeto, porque también estaban el texto, estaba el cuento que yo inventaba, estaba la imagen o el dibujo que yo inventaba, pero también quería llevarlo a la tridimensión. Entonces quería que esos personajes tuvieran, o sea, yo los pudiera agarrar y jugar con ellos. Entonces dentro del cuaderno yo hacía los recortes y luego los dobleces para que se pudieran parar los personajes o la mesa. Entonces yo iba creando como maquetas, digamos, pero pues finalmente eso era ya origami y kirigami, era ingeniería en papel. Y, y no sé, entonces, pero ahora yo quiero que este personaje tome una balsa y navegue por el mar. Entonces dibujaba, hacia el mar, pintaba el mar, cortaba aparte la lanchita, el personajito y pues ya, y jugaba.
en mi libro, bueno, en mi cuaderno. Ajá. Entonces, Pues eso digamos está que muy pues, entonces intuitivamente, bueno, ahora que lo pienso, digo, bueno, pues esos también fueron mis primeros libros alternativos, o también hacía como si fueran películas, entonces eran como, yo hacía dibujos como consecuencias, como si fuera una caricatura, y ajá. los pegaba hojita con hojita, con hojita, con hojita, y luego los hacía rollito, y luego hice como una especie de teatro, o sea, como de cartón, y ahí pasaba donde en esa pantallita se podía ver como si fuera un cine. Y por Ajá. atrás yo tenía el rollo y lo iba desenrollando, iba pasando la secuencia de todos los dibujos. También eso lo hacía de niña. Ajá. Entonces, bueno, O sea que siempre tuviste, digamos, esa inquietud, ese ingenio y también esa habilidad, ¿no? Porque es difícil, ¿no? pues sí, pero pues así como que a mí siempre me quedó claro que iba a estudiar artes plásticas, artes visuales. Ok, ok. Oye, ya mencionaste a Picasso, pero ¿existe actualmente algún referente en esta exposición que te haya marcado o consideras que tuviste toda la libertad y es tu propia obra lo que estás presentando? Bueno, pues inconscientemente pues siempre tenemos como ciertas referencias sin darnos cuenta, ¿no? En particular, te digo, tengo esta serie de Posada, José Guadalupe Posada, y tengo otra serie que es interpretación de Frida Kahlo. Entonces también tengo una serie que se llama El Camión y que bueno, eso se expuso, que me invitó un amigo, también artista, Holger Roig, para una exposición que hubo en Polonia, se expuso en Polonia y también en Alemania sobre Frida Kahlo. Y entonces era hacer 4 grabados interpretando la obra de Frida Kahlo. Entonces ahí lo que hago es una interpretación de una pintura que ella tiene, que es El Camión, y pues también igual hago, al igual que ella, hago un autorretrato y me pongo con los monos araña y también por ahí también salen algunos colgados en el camión, en la ventana donde va andando el camión, también se ven algunos colgados en el puente. En fin, es como una interpretación de Frida, pero actual, del México actual Ah, también. Uh-huh. ok, ok. Oye, ¿y en estas exposiciones viajaste o nada más fue tu obra la que viajó? Nada más la obra, sí. Ok, ok. Bueno, pero ya de alguna manera ya eres internacional, ¿no? Ya se ha presentado tu obra en otros países y sobre todo Europa, ¿no? Sí, sí, pues lo más reciente fue una exposición de mujeres eh, que estuvo ahorita recientemente, hace 2, 3 meses. Estuvo en la embajada, bueno, en el consulado de México en Los Ángeles. Y fueron puros libros de artista de mujeres. Uh-huh. Ok, ok. Y ahí se expuso precisamente mi libro de insectas. Ok, Uh-huh. ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión. Yo te agradezco pues la trasnochada porque ya es algo tarde, pero Sí, pues aquí el video se va a quedar precisamente para que la gente sepa que tú tienes esta inauguración de tu obra en el Salón de la Plástica Mexicana, que está en Colima 196 en la Roma Norte. Y bueno, esta exposición se llama
Muchedumbres y otras plagas. Y es una recopilación de tus trabajos recientes y algunos lejanos, algunos pues que ya tienen, que ya te han acompañado, ¿no? Ujú. En estas exposiciones, que llevan, digamos, la firma, el sello de Elsa Madrigal Bulnes, que eso está padre, ¿no? O sea, tener esos caballitos de batalla, ¿no? De alguna manera. Pues sí, sí está la obra reciente, pero también juego con, porque finalmente todo es una cadena, ¿no? Y como todas esas obras, aunque tengan temáticas aparentemente diferentes, todas se van entretejiendo. Y pues me parece interesante mostrarlas en conjunto y cómo pueden ir relacionándolas los espectadores, ¿no? Que recorran la exposición. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, ¿qué te parece si para terminar esta transmisión, pues los invitas así como sería la invitación de Elsa Madrigal para esta exposición a la gente que vea este video, por favor? Bueno, pues invito a todo el público, desde niños hasta adultos, adultos mayores, todo, para todas las edades pueden visitarnos en el Salón de la Plástica Mexicana. La inauguración va a ser el sábado 27 de septiembre. Pueden ir, la entrada es totalmente gratuita, tanto para la inauguración como para cuando esté, todos los días que esté expuesta. Se van a encontrar con sorpresas, van a ver personajes que van a tener características de mujer, de hombre, con características de animales y de insectos. Son personajes fantásticos, ideados desde mi imaginación. También se van a encontrar con libros diferentes a los que estamos acostumbrados, libros sobre la Ciudad de México. Yo creo que les va a gustar. Ah, Los perfecto, perfecto. Muy bien, entonces sábado 27, ahí está la cita a las 6 de la tarde. Pueden disfrutar de pues un visor bastante interesante, bastante amplio de este trabajo, en donde van a ver insectos del arte o el arte en insectos, que va a estar bastante interesante, no nada más por allí, hay muchas cosas que tienen que ver de Elsa Madrigal. Yo he tenido la oportunidad de convivir con ella y de ver su trabajo, y sobre todo ese grabado del pozolero es tremendo, es muy bueno. Y bueno, pues hay varias cosas en este tipo de trabajo que valen mucho la pena ver y que vale la pena disfrutar. Y bueno, pues ya de allí ya se puede armar, pues no sé, un plan y todo esto, porque el lugar es céntrico y se presta para irse a tomar un café, etcétera, ¿no? Y bueno, Claro pues te que sí. agradezco mucho, Elsa. No, Un al contrario, abrazo, gracias un a ti, abrazo muy Joel, grande. por la invitación. Sí, 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 y ahí estaremos en tu inauguración para disfrutar de tu trabajo, Muy bien, muchísimas gracias y saludos a ¿ok? todos. Que tengas una muy buena noche. Igualmente, bye. Bye.